Si una máquina aprende a imitar nuestro estilo de habla, o sea, si comprende nuestras emociones en tiempo real, y recuerda cada mínimo detalle de nuestras vidas, ¿sigue siendo una simple herramienta tecnológica o se convierte de repente en un espejo de nuestra propia identidad? Menuda pregunta para empezar. Es que es el tema central de hoy. Muy buenas y bienvenidos a El Salto de Pegasus, ciencia para mentes curiosas. Hoy vamos a meternos de lleno en un avance tecnológico que está literalmente a punto de enterrar a la inteligencia artificial genérica para siempre. Vamos a hablar de la llegada del alma gemela digital. Y, a ver, es una premisa fascinante, desde luego. Pero claro, plantear que un código de programación pueda actuar verdaderamente como un alma gemela, pues exige mirar debajo del capó de esta tecnología con muchísimo detenimiento. Exacto, hay que rascar un poco. Sí, porque históricamente la inteligencia artificial ha sido diseñada para la complacencia absoluta, ¿no? Para la eficiencia estadística pura y dura. Así que la gran pregunta analítica que tenemos hoy sobre la mesa es si estamos ante una arquitectura que realmente comprende la condición humana o si, simplemente han optimizado un algoritmo para que sea el adulador perfecto. Esa es exactamente la fricción que queremos explorar en nuestra inmersión de hoy. Porque, a ver, no estamos hablando de una simple actualización de software en el móvil. No, para nada. Estamos ante un salto evolutivo increíble, que además está documentado este mismo mes de abril de 2026. Es un artículo sobre el trabajo del equipo de investigadores de Seon-Yong Hong y Hoi-Jung Yu, y básicamente nos dice que la humanidad deja atrás la era de los asistentes impersonales. Para entrar de lleno en la inteligencia artificial hiperpersonalizada, claro. Eso es, un sistema que han bautizado, fíjate en el nombre, literalmente como Soulmate, alma gemela. El nombre ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Pero para que quienes nos escuchan entiendan la magnitud de esto, creo que primero hay que entender por qué las inteligencias tipo ChatGPT, con las que pues todo el mundo interactúa a diario hoy en día, se han quedado tan cortas a la hora de establecer una conexión profunda. Pues el problema central de las arquitecturas actuales es lo que en el ámbito técnico solemos llamar la falta de estado, o sea, la carencia de un contexto personal a largo plazo. Ajá, la memoria, digamos. Exacto. Son sistemas informáticos de una potencia abrumadora que te procesan volúmenes masivos de información en milisegundos, pero nacen con un talón de Aquiles enorme. Tienen una incapacidad estructural, de base, para acumular memoria emocional. Pues siempre pongo una analogía para visualizar este problema, porque, me parece muy gráfica, ¿no? A ver qué te parece. Imaginemos a un erudito brillante. Alguien que vive encerrado en una inmensa biblioteca y que se han memorizado absolutamente todas las enciclopedias del universo. Vale, un sábelotodo de manual. Exacto. Entonces, cualquiera puede acercarse a su escritorio y pedirle, no sé, una receta del siglo XII o debatir sobre física cuántica. Y este erudito te va a responder con una precisión asombrosa. Sí, te da la respuesta perfecta. Pero, y aquí viene el problema, este erudito sufre de una amnesia a corto plazo totalmente irreversible. O sea, si quien le ha hecho la pregunta se da la vuelta, camina por el pasillo y vuelve 5 minutos después, ese mismo erudito ha olvidado por completo a la persona que tiene delante. Es que es una imagen perfecta para ilustrar la situación real de la industria hasta hace 2 días. La interacción carece por completo de un hilo conductor emocional. Cero memoria de la persona. Exacto. La máquina sabe muchísimo acerca del mundo exterior. Muchísimo. Pero no sabe absolutamente nada sobre la persona de carne y hueso que le está hablando. Claro, no te conoce. No, porque está entrenada para responder de manera estadísticamente correcta, ¿sabes? Y lo hace igual frente a, un programador que busca código en Tokio que frente a un escritor que busca inspiración en Madrid. A menos que se le den instrucciones súper explícitas en cada nueva conversación, claro. Ignora la personalidad por completo. Pasa por alto los hábitos cotidianos de la persona y, sobre todo, es completamente sorda al tono emocional. Sí, es un témpano de hielo en ese sentido. Y justo aquí es donde el panorama cambia radicalmente. Porque la irrupción de Soulmate rompe esa barrera de amnesia de la que hablábamos. O sea, es el primer sistema del mundo diseñado específicamente para asimilar el estilo de habla, integrar las preferencias y, esto es lo fuerte, procesar las emociones en tiempo real.
Y fíjate, justo en ese punto es donde mi radar de escepticismo empieza a parpadear con una fuerza tremenda. Ya te veía venir. Es que, a ver, reflexionemos sobre qué implica exactamente, a nivel operativo, que una máquina registre emociones en tiempo real. Un algoritmo no tiene empatía biológica, no experimenta compasión, no se le encoge el estómago, no. Claro, son ceros y unos al final. Eso es, para que un sistema detecte una emoción, tiene que interpretar variables de entrada que son sumamente sutiles. Estamos hablando de un nivel de escrutinio donde el software tiene que deducir la frustración a través de la elección de unas determinadas palabras. O incluso por cómo construyes la frase, supongo. Exactamente. Tiene que interpretar el cansancio si detecta que la sintaxis de tus frases es más corta o, yo qué sé, más errática de lo habitual. O sea, tiene que estar leyendo constantemente entre líneas, descifrando el subtexto de lo que se le comunica, ¿no? Exactamente igual que haría un buen amigo al notar que, bueno, que alguien le está respondiendo solo con monosílabos. Sí, tal cual. Pero, y aquí viene el gran pero, si esta máquina está constantemente escuchando, analizando cada variación en el tono y diseccionando las emociones segundo a segundo, surge un cuello de botella de ingeniería verdaderamente monumental. Claro, por la cantidad de datos. Es que enviar todo ese torrente de datos, que es pesadísimo, enviarlo a la nube para ser procesado, freiría la batería de un móvil en cuestión de minutos. Literalmente. Por no hablar del retraso en la respuesta, de la latencia, sería inmanejable. Y mira, ahí es donde entra la genialidad técnica de este avance. Porque hay que destacar que este descubrimiento no viene de los sospechosos habituales de Silicon Valley, no. Viene del KICT. Ajá, el Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzados de Corea del Sur. Exactamente. Y esto aporta un contexto supercrucial para quienes nos escuchan. Porque en el KICT llevan años dominando la miniaturización de chips y el diseño de semiconductores de ultra bajo consumo. Son unos verdaderos maestros en esto. Sí, son unos referentes mundiales en hardware muy específico. De hecho, el escenario que eligieron para presentar este avance al mundo fue el Congreso ISSCC en San Francisco, California. Lo cual, ojo, no es un detalle menor. La International Solid State Circuits Conference es, a efectos prácticos, el equivalente a los premios Oscar en el mundo de los microchips. Palabras mayores. Es la cumbre mundial. O sea, si un equipo de ingenieros logra diseñar un circuito que va a cambiar las reglas del juego en la electrónica, pues ese es el púlpito elegido para demostrarlo. Y lo que demostraron allí en febrero es la clave para resolver ese enorme cuello de botella del que hablábamos. Totalmente. Porque presentaron un documento con un título que, bueno, traducido sería algo así como Soulmate, un sistema de inteligencia móvil en chip de 9,8 milivatios con arquitectura de rangos mixtos para la personalización de modelos de lenguaje en el dispositivo. Un título denso, ¿eh? Denso y largo. Pero la clave absoluta de todo esto reside en un número que, la primera vez que lo leí, te juro que pensé que era casi un error tipográfico de lo bajo que es. 9,8 milivatios. Es que es una barbaridad de poco. El sistema requiere apenas 9,8 milivatios para funcionar. Para dimensionar esto correctamente y que la audiencia se haga una idea, es aproximadamente 2 milésimas partes del consumo de energía del procesador típico de un teléfono móvil actual. ¿2 milésimas partes? Madre mía. Sí. O sea, si un procesador normal necesitara, digamos, un depósito entero de combustible para funcionar durante un día entero, Soulmate estaría operando exactamente el mismo tiempo con un par de gotas. Es una analogía muy buena. Porque conseguir que un modelo de lenguaje masivo funcione con tan poca energía no es simplemente un truquito de ingeniería para presumir, es la única forma de que exista. Exacto, si no sería inviable. Claro, pero la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es, a ver, ¿cómo narices lo han logrado? Y la respuesta está en eso que mencionabas del título, lo que el equipo del KIT denominó Mixed Rank Architecture, o arquitectura de rangos mixtos. Pues mira, ahí sí que me pierdo un poco. O sea, si los modelos de lenguaje actuales necesitan granjas de servidores del tamaño de campos de fútbol para generar una simple respuesta sobre recetas de cocina, ¿cómo pretenden meter esa misma capacidad de deducción emocional dentro de un teléfono sin que nos exploten las manos y con ese consumo tan ridículo? Pues la genialidad de esta arquitectura de rangos mixtos radica fundamentalmente en cómo gestiona la memoria. Normalmente un modelo de lenguaje enciende toda su inmensa red neuronal, o sea, activa sus miles de millones de parámetros, simplemente para responder un hola
o para analizar una frase súper básica. Lo cual suena tremendamente ineficiente. Es que lo es gastar muchísima energía para nada. Entonces, lo que hace esta nueva arquitectura es literalmente dividir el cerebro digital en partes. Es decir, que no utiliza toda su enorme capacidad computacional a la vez. Exactamente. Mantiene los datos más relevantes, las reacciones emocionales recientes del usuario, sus manías diarias y demás, en una memoria de acceso ultra rápido y de bajísimo consumo. Vale, lo que tiene más a mano. Eso es. Digamos que es la capa superficial del sistema, la que siempre está atenta. Y el resto, del conocimiento profundo, esa enciclopedia pesada que realmente no se necesita para la empatía cotidiana, pues se queda dormida. Se apaga, digamos. Sí, hasta que hace falta de verdad para responder a un dato complejo. Entonces, al apagar las partes del modelo que no se están utilizando activamente en ese preciso instante, el consumo energético se desploma a esos asombrosos 9,8 milivatios. Histórico de recuerdos desde la más tierna infancia para mantener una conversación trivial en la máquina de café de la oficina. Utilizan lo que llamamos la memoria de trabajo. Esa es la metáfora perfecta, y esta eficiencia extrema es la que permite el verdadero cambio de paradigma de este sistema, que es el procesamiento on-device, es decir, completamente dentro del propio dispositivo. ¿Qué es lo que yo llamo la gran rebelión contra la nube? Me gusta ese término. Es que hasta ahora enviar datos personales a la nube para que una IA los procese es como, no sé, como tener que llamar por teléfono a un psicólogo en otro país cada vez que necesitas saber si alguien en tu casa está triste. Sí, y además con un altavoz para que se entere todo el mundo. Exacto. Hay una latencia técnica evidente, pero sobre todo hay un riesgo de seguridad que es brutal. Soulmate lo que hace es eliminar la llamada, mete al psicólogo directamente en las entrañas del propio dispositivo, en tu bolsillo. Y esto nos sitúa de lleno, pero de lleno, en el debate más crítico de nuestra era tecnológica actual, que es la privacidad absoluta. Porque, a ver, pensemos con frialdad en la naturaleza de lo que se ha creado en Corea del Sur. A ver, Es un sistema diseñado para escuchar constantemente, que analiza emociones en tiempo real, que memoriza los hábitos más peculiares de una persona, sus preferencias ocultas y las reacciones más impulsivas a lo largo del tiempo. es muchísima información personal. Demasiada. Imagínate, enviar todo ese torrente de vulnerabilidad a enormes granjas de servidores que están controladas por corporaciones a miles de kilómetros de distancia, pues es un panorama bastante inquietante. Sería como publicar tu diario íntimo en una plaza pública esperando que nadie lo lea. Convertiría nuestra psique en un archivo de datos expuesto al mejor postor. Exactamente. Entonces, al eliminar la necesidad de la nube gracias a ese bajo consumo del chip, la arquitectura transforma el móvil en lo que podríamos denominar una caja fuerte cognitiva. Qué buen concepto. Caja fuerte cognitiva. Es que todo el escrutinio emocional, todo ese aprendizaje continuo, nace, vive y muere localmente en el chip. Nunca, jamás, sale a la red. Y esto es imperativo, porque la inteligencia artificial no solo almacena estas interacciones pasivamente, sino que, y cito según la documentación técnica, reflexiona y aprende inmediatamente de los comentarios del usuario. Buah. Es que ese concepto de reflexión inmediata es, probablemente, el mayor salto de calidad de todo este asunto. Sin duda. Porque no estamos hablando de, yo qué sé, entrar a los ajustes de una aplicación para marcar una casilla que diga «háblame en un tono más serio». No es un ajuste manual. El aprendizaje es súper fluido y orgánico. Se adapta sobre la marcha. Claro. Tratemos de imaginar un escenario práctico basándonos en esta premisa, para que se entienda bien. Supongamos que alguien está teniendo un día terrible, de esos en los que el nivel de estrés está por las nubes. Vale, un día para olvidar. Y entonces coge y le pide a Soulmate que le resuma unos correos electrónicos importantes del trabajo. Un escenario súper común, la verdad. Exacto. Y supongamos que la inteligencia artificial, basándose en su configuración estándar inicial, adopta un tono súper analítico, muy detallado y excesivamente largo. Te suelta una parrafada, vamos. Eso es. Si el individuo la interrumpe de forma tajante, diciendo algo como, mira, ahora mismo no estoy para explicaciones largas, dame solo los datos crudos y ya. El sistema no se limita a obedecer esa orden en ese momento aislado y olvidarse. Aquí es donde entra la arquitectura reflexiva.
que es donde la máquina altera su propio comportamiento futuro de forma autónoma. Así es. Soulmate procesa esa interacción, detecta la tensión en la voz o incluso en la forma de teclear de ese momento concreto, lo cruza con el contexto del día y ajusta los parámetros en su memoria ultrarrápida. Aprende de la bronca. Literalmente. La próxima vez que detecte ese mismo patrón de estrés, de manera preventiva y automática, ofrecerá respuestas telegráficas y concisas. Se amolda sin necesidad de ninguna reprogramación manual por parte del usuario. Y eso, a ver, operativamente hablando, es un hito monumental en la historia de la informática. La máquina deja de ser un ejecutor pasivo de comandos en una pantalla para convertirse en un observador activo que infiere sutilezas humanas. Totalmente. Pero, y aquí me pongo otra vez el sombrero de escéptica. ¿Es precisamente esta capacidad de amoldarse a la perfección lo que nos debe empujar a plantear un debate sociológico y psicológico muchísimo más amplio? Ah, sí. ¿Por qué lo dices? Porque si abrazamos sin reservas esta hiperpersonalización tan extrema, estamos creando un entorno vital de cero fricción cognitiva. Bueno, pero lo dices como si la ausencia de fricción fuera algo negativo per se. O sea, saber que existe una tecnología capaz de anticiparse a las necesidades cotidianas, proporcionando asistencia y confort sin violar tu privacidad en ningún momento, a mí me parece un avance que merece ser celebrado por todo lo alto. Es casi, te diría, una utopía tecnológica. Y ojo, comprendo perfectamente ese entusiasmo, porque el mérito técnico de los ingenieros del KAIST es innegable, es una pasada. Pero la naturaleza humana es muy compleja. Ya, desde luego. Una parte gigantesca de la resiliencia humana, del crecimiento personal y sobre todo de la capacidad para desarrollar empatía real, proviene justamente de la fricción natural que se experimenta al interactuar con otras personas en el día a día. ¿Te refieres a que no siempre nos dan la razón? Exacto. Las personas no son espejos perfectos diseñados por un algoritmo para complacer. En la interacción humana real hay malentendidos, hay diferencias de opinión, hay debates acalorados. Hay roces, claro. Y hay que aprender a gestionar la frustración cuando el otro no reacciona como uno espera. Es básico para madurar. Vale, entiendo tu punto perfectamente. El temor que planteas es que si alguien se acostumbra a interactuar durante horas y horas, todos los días de su vida, con un alma gemela digital que jamás le lleva la contraria. Que siempre le baila el agua. Claro, que siempre justifica cualquier estado de ánimo y que ajusta quirúrgicamente sus palabras para mantener al usuario en una burbuja, en una zona de confort inquebrantable, pues se pierde el músculo social. Ese es el gran dilema que veo. ¿Acelerará esto la intolerancia a la imperfección de la comunicación humana real? Es una muy buena pregunta. Porque piénsalo, si una máquina siempre te da la razón y siempre entiende el porqué de un mal humor sin exigir ninguna disculpa a cambio, la comunicación con otros seres humanos, que está llena de aristas, de exigencias y de malos entendidos, puede empezar a parecer insoportablemente agotadora en comparación. Claro, la gente podría aislarse más. Podríamos estar construyendo inmensas cámaras de eco emocionales dentro de los propios dispositivos, reforzando siempre lo que queremos oír. Pues ahí tengo que ofrecer un contrapunto importante, porque veo una posibilidad deslumbrante justo en el lado opuesto de esa misma moneda. A ver, cuéntame. Pensemos en esta tecnología como una herramienta de apoyo sin precedentes a nivel clínico, porque no todo el mundo tiene una red de seguridad emocional sólida en su vida, o un grupo de amigos comprensivos. Sí, eso es cierto. Para individuos que atraviesan dificultades vitales extremas, o que sufren de ansiedad social severa, o que simplemente necesitan procesar un trauma sin sentirse juzgados en ningún momento, tener acceso a un entorno seguro, a esta caja fuerte cognitiva que tiene la paciencia infinita para escuchar y ayudar a organizar los pensamientos. Te entiendo. O sea, ese es un recurso terapéutico de un valor incalculable, ¿no crees? Es un argumento de muchísimo peso, sin duda alguna. Tener un espacio seguro para desenredar las propias emociones antes de enfrentarse al mundo exterior tiene un valor psicológico inmenso, lo reconozco. Puede salvar vidas, literalmente. Sí, sí. Pero el problema surge si ese espacio seguro virtual se convierte en el único espacio habitado por la persona. O sea, si la inteligencia artificial detecta que alguien tiene, pongamos, una tendencia crónica al pesimismo. Vale. Y para evitar causar rechazo o frustración en el usuario, simplemente valida y refuerza esa visión negativa del mundo de forma continua. El sistema podría terminar amplificando los peores sesgos cognitivos en lugar de ayudar. Ostras, claro.
Caminamos verdaderamente por el filo de la navaja, entonces. Totalmente. Porque la propia definición de un alma gemela, incluso en el mundo físico y real, está sujeta a un debate enorme. Desde luego. Porque un amigo de verdad no es aquel que te da la razón sistemáticamente solo para evitar el conflicto. Exacto. Un amigo profundo es aquel que conoce también tus fortalezas y tus debilidades, que sabe identificar el momento exacto en el que es necesario y vital llevarte la contraria para fomentar tu crecimiento personal. Te dice las verdades a la cara cuando toca. Eso es. Y esa, fíjate, sería la siguiente y más compleja frontera de la inteligencia artificial. ¿A qué te refieres? A lograr que una arquitectura como la de rangos mixtos alcance un nivel de sofisticación algorítmica, donde no solo simule una empatía reconfortante, que ya es mucho, sino que sea capaz de generar intencionadamente una especie de fricción constructiva. O sea, un sistema que sepa cuándo complacer, pero también cuándo desafiar de forma productiva a quien tiene delante. Exactamente. Eso sería el verdadero avance. Sería el salto definitivo de la hiperpersonalización a la verdadera sabiduría artificial. Es increíble, de verdad, pararse a pensar que todo este inmenso debate sociológico y humano parte de un logro puro y duro de la ingeniería de semiconductores en Corea del Sur. Es que la tecnología siempre empuja los límites de la filosofía. Totalmente. Es que hemos pasado, en un abrir y cerrar de ojos a nivel histórico, de maravillarnos todos porque un programa en la nube supiera redactar un correo formal sin faltas de ortografía a, bueno, tener debates profundos sobre la identidad y el crecimiento emocional basándonos en un diminuto chip que consume 9,8 milivatios. Es alucinante. Es una pasada. Y para intentar sintetizar este intenso recorrido analítico que hemos hecho hoy en el programa, creo que la idea clave subyace en comprender el gran cambio de paradigma que supone Soulmate. A ver cómo lo resumes. La revolución histórica de este desarrollo no reside únicamente en la genialidad técnica del consumo energético, que es brutal, o en la capacidad de prescindir de la nube para ganar privacidad. Entonces, La verdadera revolución estriba en que la inteligencia artificial ha dejado de ser, por fin, una enciclopedia universal de talla única. Se ha transformado, bloque a bloque de memoria ultrarrápida, en un traje hecho a medida para la psique individual de cada usuario. qué buena metáfora. Un traje que además por diseño se corta y se cose en la más absoluta intimidad del propio dispositivo, sin tener que mandar jamás las medidas a un sastre desconocido en un servidor masivo al otro lado del océano. Esa es la clave de todo. Es la unión perfecta entre una capacidad cognitiva extrema y un respeto absoluto por la privacidad individual. Exactamente. Y bueno, esto nos conduce directamente a una última reflexión, un pensamiento provocador que me resulta fascinante dejar sobre la mesa para que quienes nos escuchan hoy puedan darle vueltas por su cuenta en casa. Adelante, suéltalo. Pues, a ver, si nos dirigimos a toda velocidad hacia un futuro inminente en el que cada individuo posee una inteligencia artificial que aprende de forma exclusiva a partir de sus propios hábitos diarios, Ajá. de sus propios miedos y de sus reacciones más íntimas de forma continua y local, pues con el paso de los meses y de los años, cada uno de estos sistemas informáticos dejará de ser una simple copia estándar del mismo código fuente inicial. Ostras, claro, porque habrán estado sometidos a tanta fricción y a tanto amoldamiento individual que evolucionarán por caminos completamente separados. Efectivamente, llegarán a ser tan únicos, tan particulares e irrepetibles como lo es una huella dactilar biológica humana. Ningún sistema Soulmate será idéntico a otro, sencillamente porque no existen dos seres humanos en este planeta que sean emocional y cognitivamente idénticos. Madre mía. Máquinas convertidas al final del día en el reflejo más fiel y privado de nuestra propia singularidad humana. Te digo una cosa. Qué forma tan extraordinaria e impactante de cerrar la exploración de hoy. Me ha encantado. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Y con esa poderosa y perdurable idea flotando en el ambiente, creo que es el momento perfecto de poner punto final a nuestra extensa inmersión de hoy. Queremos enviar un agradecimiento enorme, de verdad, a todos los que nos han acompañado pacientemente en este minucioso recorrido por las fronteras donde la mente humana y el silicio se entrelazan. Esperamos profundamente que este análisis haya sido tan estimulante para ustedes como lo ha sido para nosotros prepararlo. Ha sido un auténtico privilegio diseccionar estas ideas, porque
explorar cómo la vanguardia tecnológica nos obliga constantemente a repensar nuestra propia naturaleza es siempre un ejercicio intelectual de primer orden. Lo he disfrutado muchísimo. Y desde aquí seguiremos empeñados en cuestionar, desgranar y aprender de cada nuevo descubrimiento que sacuda los cimientos de lo que creemos posible. Esto ha sido El Salto de Pegasus, ciencia para mentes curiosas. A quienes disfrutan rasgando la superficie de los titulares para encontrar la verdadera maquinaria que mueve el futuro, les hacemos una cálida y sincera invitación a suscribirse a nuestro espacio. Háganlo para asegurarse de no perderse nuestro próximo viaje intelectual. Hasta la próxima. Thank you.